Hola, buen día. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas de actualidad del país, como lo son los falsos positivos, tema que ha tenido bastante trascendencia en las últimas décadas de historia del país, y pues cuál es su relación con el movimiento político del uribismo. Asimismo, pues vamos a ver cuáles han sido las repercusiones de estos actos a nivel sociocultural y cuáles han sido las consecuencias psicológicas que pudo haber dejado en la identidad de los colombianos. Pues inicialmente tenemos que hablar del movimiento político del uribismo, el cual vamos a entenderlo como una figura que se transversaliza por medio de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, este señor encuentra a sus seguidores en varios partidos políticos de orientación ideológica de derechas o extrema derecha. El más representativo es el Centro Democrático, partido del cual él es jefe político. Pues cabe destacar que ha sido un partido con bastante protagonismo en la última década por sus mañas o por sus movimientos de corrupción que ha ganado muy mala imagen en los últimos tiempos. El término falso positivo, que es un término militar, es atribuido a aquellas personas civiles generalmente de las clases humildes, campesinos, indigentes, que fueron asesinados por las fuerzas militares, haciéndolos pasar como miembros de la guerrilla. Este caso se empieza a destapar en el 2008 con los casos de las madres de Soacha, quienes denuncian a sus hijos desaparecidos, donde la institución del Estado no les muestra ninguna respuesta. Las víctimas eran comúnmente personas de bajos recursos, como ya mencioné, y se estima que entre 2 a 10 mil casos eran los que se denunciaban. El último informe de la JEP asegura que mínimo 6.402 personas fueron falsos positivos que ya fueron identificados y que esta cifra se disparó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 al 2008. Se reconocen al menos 29 departamentos con casos de falsos positivos adicionalmente. Y también se destacó que existían pensiones a los militares para dar resultados a bajas en combate. Era más fácil matar civiles que guerrilleros, según muchos afirman. Habían recompensas económicas, habían ascenso por las bajas, habían medallas, habían permisos, habían vacaciones. Para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. Y nos dieron como es que una comida y eso, arroz chino y eso. Algunos militares aceptan su responsabilidad en el hecho de los falsos positivos y se emiten más de 1.000 sentencias por parte de la jurisdicción ordinaria. Cabe resaltar que este conflicto es de carácter organizacional, con motivaciones ideológicas, gubernamentales y de autoridad. Entre las repercusiones podemos encontrar la ruptura del tejido social, la ruptura de la relación Estado-Pueblo. Este conflicto dio lugar a la ley de restitución de víctimas de conflicto, pero pues esta ley no cumplió con su restitución a cabalidad, puesto que la rehabilitación incluye atención de carácter médico, psicológico, jurídico y social para las víctimas, lo cual no se cumplió. Y muchas de estas víctimas no son tomadas como víctimas, puesto que este caso de falsos positivos todavía está en tema de juicio. Los falsos positivos podemos comprenderlos como una estrategia política para hacernos creer que se estaba ganando la guerra contra las FARC. La estrategia para estos actos fue engañar a personas con falsas promesas de trabajo, como en el caso de los jóvenes de Soacha, y llevarlos lejos de su hogar para, pues allá mismo ejecutarlos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, en los acuerdos de paz, se establece que es necesaria una jurisdicción especial para la paz, que es conocida como la JEP. Esta JEP tendría la función de investigar las ejecuciones extrajudiciales que se vendrían realizando desde el año 1984, donde se encontró que en el periodo de 2002-2010
correspondiente al periodo presidencial de Álvaro Uribe, se había presenciado un 78% más de ejecuciones extrajudiciales con relación a los antecedentes antes de ese gobierno, y eso sería equivalente a un incremento del 138%. Estos datos los puede corroborar también la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórico o la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, quienes dicen que los falsos positivos se presentaron mayormente o se dispararon más en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Incluso la ONU emitió un comunicado al respecto, felicitando a la JED y a algunas ONG por su participación en la búsqueda de la paz y la justicia en Colombia. La respuesta del gobierno de Uribe o del movimiento uribista fue decir que esas eran acusaciones con marcada orientación política izquierdista. Estos actos de violencia por parte del gobierno, pues finalmente lo que generan es una ruptura entre el gobierno y las personas, dando como resultado un conflicto de gobernabilidad de poder, ya que pues las personas empiezan a rebelarse o a levantarse contra el gobierno, a ir en contra de él y es más difícil para este poder gobernar. También hay ruptura entre las mismas personas, entre la misma comunidad, con conflictos tipo intrapersonal o intergrupal, ya que personas o grupos de personas que son familia, amistades, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, pueden tener una ideología política diferente, apoyando al gobierno o rechazándolo, y puede generar diferencias importantes entre ellos, dañando relaciones, pues, sociales, por así decirlo. Eh, Estas rupturas se pueden empezar a ver por ejemplo, desde los sectores o desde las clases sociales, ya que las víctimas comúnmente eran personas de bajos recursos, nunca clase media o clase alta, y pues a su vez de a nivel generacional, ya que los adeptos de gobierno normalmente son personas de la tercera edad o de una edad ya avanzada, mientras que los jóvenes que han estado como presenciando la última historia más reciente del uribismo, pues tienden a oponerse a este. Esto genera también, digamos, un conflicto a nivel, o podría llegar a generar un conflicto a nivel internacional, según la postura del gobierno de turno, que es de orientación uribista, con relación a los comunicados que emiten entidades internacionales en cumplimiento de su labor. Esto, pues, digamos que tiene una dinámica en la cotidianidad, generando efectos en la cotidianidad, ya que todo el tema político trasciende a lo educativo, a lo laboral, y se puede ver la ruptura incluso entre el jefe de clase alta y el trabajador de clase baja. Y pues a nivel psicológico, inclusive hay muchos aspectos, muchas consecuencias que generan actos de violencia como este. Por ejemplo, el miedo hacia el gobierno o las instituciones de gobierno, o la tristeza o la decepción por no sentirse representados por este gobierno, ya que se genera también ese síntoma, no sentirse representados por las formas de poder. Digamos, por ejemplo, el joven que se preocupa por su futuro, entonces se da cuenta que no tiene muchas oportunidades de progresar con las políticas de gobierno actuales. También está el temor al gobierno del movimiento uribista. Por ejemplo, en el 2018 había una importante cantidad de la población que sentía miedo de volver a los gobiernos uribistas por volver a las épocas de violencia que marcaron los falsos positivos. Y pues finalmente hay que decir que los actos de violencia en general dejan marcas a la sociedad y a las personas. Digamos que la sociedad con el tiempo puede reponerse, las personas pues, eh, la población puede ir aumentando, la infraestructura puede ir remediándose, pero las personas no, a las personas no se les devuelven los muertos, a las personas no se les devuelve su dignidad. Entonces esos actos de violencia por parte del Estado terminan generando daños y heridas a nivel psicológico que son irreparables y terminan dejando huella en la historia de cualquier país.